negativa, y estas consecuencias van a tener un efecto dentro del marco jurídico mexicano. El principal objetivo de la plática que les voy a dar el día de hoy va a ser que conozcamos los tipos de responsabilidad. Tenemos responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa. Entonces, este va a ser el principal objetivo, que ustedes conozcan de qué se trata cada una de estas responsabilidades, cuál es la diferencia entre cada una de estas responsabilidades y, por supuesto, qué tipo de faltas o qué tipo de penas pueden llegar a ser acreedores si incurren en alguna de estas conductas que se van a describir a continuación. Me gustaría empezar con un ejercicio que realizaron en el estado de Zacatecas. Se realiza un estudio transversal en forma de encuesta. Se le aplica a 861 personas que se dedican al ámbito de la salud. ¿Y qué se pregunta? Una serie de cuestionamientos acerca de la responsabilidad jurídica, ¿no? Entre ellas, definición de responsabilidad, derecho de los pacientes, derecho de los médicos y enfermeros, delitos médicos en el ejercicio profesional, tipos de sanciones y quién las aplica, cuántos son en número los derechos de médicos, definición de calidad de la atención médica y una serie más de cuestionamientos, que eran alrededor de 22 cuestionamientos. Bueno, ¿cuál fue la finalidad de esta encuesta? Pues era saber qué tanto sabían los profesionales de la salud acerca de la responsabilidad profesional. Y como pequeño ejercicio para iniciar esta plática, me gustaría que ustedes contestaran alguna de estas de manera personal, si ustedes saben realmente la definición de responsabilidad profesional, si ustedes saben cuáles son los derechos de los pacientes, cuáles son los derechos de los médicos, pero en el ámbito jurídico. ¿Quién desayó? Había una que ¿quién rige el marco jurídico de la práctica médica? Y en particular, ¿qué tipo de sanciones se pueden hacer acreedores ustedes en el ejercicio profesional? De manera personal me gustaría que lo contestaran, y adelante en la presentación ustedes se van a dar cuenta si su respuesta era correcta o no era correcta. Ahora, en este estudio que se hizo en Zacatecas, pues de 861 personas a las que le preguntan, por ejemplo, definición de responsabilidad penal, solamente 25 personas aciertan. ¿Qué les dice eso? Que 716 personas no tienen idea de qué es responsabilidad profesional. Bueno, entonces por eso vemos que sí hay una problemática tal vez en el desconocimiento de la normativa que rige a los profesionales de la salud. Bueno, pues entonces vamos a comenzar ahora sí en forma. Y primero me gustaría hacer unas definiciones. Estamos viendo en el título de la plática, que es responsabilidad profesional de los profesionales, responsabilidad profesional ¿cómo era? Responsabilidad de los profesionales de la salud en el marco jurídico mexicano. ¿Okay? Comenzamos con profesión. Para la normativa mexicana, la profesión es el ejercicio continuado de una actividad humana que se traduce como trabajo. También se puede hacer hincapié en que este ejercicio de esta actividad suele requerir elementos teóricos, que normalmente se traducen en una carrera, no en una especialización. Bueno, y ahora que ya sabemos que es profesión, que es a la actividad que nos podemos dedicar, que ejercemos, ¿quiénes son los profesionales de la salud? Bueno, la ley estatal para el estudio, lo que se tiene que hacer no se hace, o contrario, sabiendo lo que no tienes que hacer, lo haces. Esa es la negligencia. La impericia es la falta de conocimientos técnicos básicos o indispensables que debes de tener para hacer el ejercicio de tu profesión. Ojo, la impericia implica que si yo no sé lo que estoy haciendo, no lo debo de hacer. Pero tampoco me justifica, es decir, bueno, me voy a especializar en determinada área, pero pues al pasar de los años me dejo de preparar, no me dejo de especializar. Entonces tú dejas de tener un conocimiento que tu área te lo exige.
Y eso te puede causar a largo plazo problemas legales. Imprudencia es afrontar un riesgo sin haber tomado las debidas precauciones para evitarlo, es decir, actuar impulsivamente aún sabiendo que tú tienes riesgos dentro de esas decisiones que vas a tomar. Entonces es muy importante dentro de la impericia otra vez señalar que implica que tú no te sigas especializando, puede caer responsabilidad en tu actuar profesional. Eso es muy importante. No es lo mismo que pasa a lo mejor con diseñadores gráficos o con, no sé, con otro tipo de profesiones que si simplemente no te sigues actualizando, ¿qué va a pasar? Pues los demás se te adelantan, ¿no? Tus padres se te adelantan, pero no pasa nada. Dentro de los médicos y los abogados específicamente, también pasa eso, que la falta de conocimientos puede llegar a causarnos culpa a nosotros. Bueno, ahora sí vamos a los tipos de responsabilidad. Existen 3 tipos de responsabilidad: civil, penal y administrativa. Vamos a ver dentro de las siguientes diapositivas cuáles son las diferencias entre cada una de ellas. Y para mí la principal diferencia es el objetivo de cada una de ellas. ¿Qué es lo que se busca al fincar responsabilidad al médico, ya sea civil, penal o administrativa? Bueno, comenzamos con la responsabilidad civil. En primer lugar, la responsabilidad civil no debe de constituir un delito, porque en el momento en que esa conducta constituye un delito, ya pasa a ser responsabilidad penal. La primera es entonces que sin implicar una responsabilidad penal por no constituir un delito, las consecuencias de este actuar crean la obligación para reparar el daño e indemnizar el daño. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los elementos para que exista una responsabilidad civil? Número 1, que se haya causado un daño, ya sea en la integridad física o moral del paciente. Número 2, que haya causado ese daño procediendo con dolo o con simple culpa. Habíamos quedado que dentro de la culpa está la negligencia, la imprudencia y la impericia. 3, que medie una relación de causalidad entre el hecho y el determinante del daño, es decir, que haya una causalidad directa e inmediata del actuar del médico y del daño hecho en el paciente. Bueno, para resolver las controversias que se dan dentro de la responsabilidad civil existen 2 vías de solución. Una que es la vía jurisdiccional, que es a través de la cual conoce un juez civil de primera instancia, y mediante esta vía se demanda para iniciar el proceso y se exige el pago de daños sin perjuicios ocasionados por la atención médica. Aquí recomiendan mucho que este tipo de vía jurisdiccional se utilice solamente para médicos que están en el área privada. Un poco más adelante vamos a explicar por qué. ¿Qué es en el área privada? Que tengan prácticas independientes del Estado, de cualquier institución pública. Y finalmente la conciliación y arbitraje. Esta se tramita por medio de la queja y aunque no es una de las más conocidas, sí es una de las más recomendadas por la inmediatez con la que se resuelve ante la Comisión Nacional de Arbitraje Mexicano, que en Oaxaca es la... se me olvidó su abreviatura, pero es la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, la SEAMO, que es un organismo público autónomo que se encarga de brindar atención especializada para que se puedan resolver las diferencias que puedan surgir entre el paciente y el actuar de los médicos, entre los usuarios y los prestadores de servicios, mediante la conciliación. Eso es muy importante. ¿Qué es la conciliación? Bueno, pues es una herramienta que utiliza este sistema mexicano de arbitraje en México, y la SEAMO funge como árbitro. Por eso se dice que es un medio de resolución de conflictos heterocompuesto, porque hay un órgano, que en este caso es la SEAMO, que va a fungir como árbitro para ayudarte a resolver las diferencias que se pudieran haber suscitado como paciente médico.
Bueno, aquí les traje una gráfica del 2016, del informe de la CEAMO del 2016, de cuáles son los motivos de insatisfacción de los usuarios del servicio de la salud en ese año. Los principales es por tratamiento quirúrgico, tratamiento odontológico, tratamiento médico, relación médico-paciente, diagnóstico, auxiliar de diagnóstico, atención del parto y atención inicial. Esos son los principales quejas que se han tenido en la CEAMO en el 2016. Bueno, ahora vamos a pasar con el siguiente. Antes de terminar, para regular cualquier tipo de situaciones que se presente en la responsabilidad civil, tenemos que dentro del marco jurídico está el Código Civil para el Estado de Oaxaca y el Código de Procedimientos Civiles. Es decir, mediante estos reglamentos es como se va a resolver, ¿no?, cualquier tipo de incidencia que se tenga entre médico y paciente. Ahora vamos a platicar de la responsabilidad penal. Y ojo, esta sí es una de las más importantes porque ¿qué está en juego en la responsabilidad penal diferente a la civil y a la administrativa? Es muy importante para ustedes. ¿Qué está en juego aquí? La libertad, exactamente. En la Facultad de Derecho te enseñan que los dos bienes jurídicos más importantes para cualquier Estado son la vida y la libertad. Esta es la gran diferencia con el civil, porque a pesar de que también te piden que indemnices o repares el daño, aquí está de por medio una pena punitiva corporal. ¿Qué quiere decir? La pérdida de la libertad. Bueno, entonces ocurre cuando una persona en contravención a las normas describe una conducta delictiva, es decir, que la conducta que realicé fue delictiva y por lo tanto se debe de castigar. Se comete en forma dolosa o culposa y está previsto en los ordenamientos, ¿no? Los ordenamientos van a ser los que nos van a decir qué tipo de conducta es delito. Bueno, el daño penal, como les había comentado, puede ser de manera dolosa o de manera culposa. ¿Quién actúa con dolo? El artículo 8 del Código de Procedimientos del Código Penal, de Oaxaca, nos dice que actúa con dolo una persona que al momento de la realización del hecho se representa el resultado típico y quiere o acepta su realización. En pocas palabras, que se efectúa con el afán de provocar un daño. A sabiendas de que vas a provocar un daño, con ese propósito tú actúas o dejas de actuar. Normalmente para médicos no se da esta modalidad. Normalmente en médicos se da más la culpa. ¿Qué es la culpa? Bueno, pues quien al momento de la realización del hecho típico, el hecho típico es la conducta delictiva, infringe un deber objetivo de cuidado que bajo las circunstancias concretas del hecho podía y debía haber observado. Nos suena una de las primeras diapositivas que era la mala práctica, ¿no?, donde remitimos otra vez a negligencia, imprudencia e impericia. ¿Qué quiere decir la culpa entonces? Que se actúa, pero no con el afán de hacer daño, sino simplemente cayendo en negligencia, en impericia o en imprudencia. Bueno, ¿qué son los tipos penales? ¿Cuáles son los tipos penales en el que se puede encuadrar la conducta del médico? Homicidio, lesiones, omisión de socorro y denegación de auxilio, abandono de tratamiento, aborto y falsedades, que en este caso es la falsificación de documentos. Bueno, hasta aquí entonces hemos visto que la responsabilidad penal nace cuando tú tienes una conducta delictiva, ¿no? Aquí tenemos algunas conductas delictivas en las que se puede encuadrar el actuar del profesional. Una de las cosas que quiero que quede bien en claro es que hace un médico me comentaba que estaba muy preocupado porque no sé si oyeron que en la reforma penal que hubo, a los médicos se les abrió un apartado a médicos y abogados de responsabilidad profesional dentro del Código Penal. Pues estaba muy preocupado, ¿no? Porque ya directamente, no sé, como que te imaginabas que si eres médico, o sea, aparte de la pena que ibas a tener por homicidio te la iban a aumentar, ¿no? Porque pues eres médico. Y no, realmente no. Vamos a ver cuál es eso que se aumentó al Código Penal y que nos afecta a médicos y abogados.
aquí está precisamente. En el artículo 218 del Código Penal para Oaxaca, se responsabiliza penalmente a los profesionistas que cometan delitos en el ejercicio de profesión, que son dos, médicos y abogados. ¿Qué nos dice? Que los médicos, cirujanos y demás profesionistas similares y auxiliares incurrirán en delito por los daños que causen en la práctica de su profesión en los términos siguientes. Ahí están en los términos en los que se responsabiliza de una manera directa. Número 1, aparte de las penas fijadas, es decir, de las penas por homicidio, lesiones, aborto, etc., se aplicará una suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión o definitiva. ¿Qué quiere decir? Que si tu conducta como profesional de la salud, esto es muy claro, porque un médico puede cometer un delito, ¿como qué? Como robo, no sé, se me ocurre en una tienda. Ese robo, esa conducta delictiva está asociada con su actuar profesional. Exactamente. Entonces, no aplica, porque ya es médico. Eso es muy importante saber, que solamente en tu actuar profesional es cuando se te va a considerar penalmente para la suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión. Ese se podría decir que es el agravante. Que aparte de la pena que vas a tener por homicidio, puedes tener 1 año o 2 de suspensión o la definitiva si es reincidencia. Bueno, y aquí era donde les hablaba del daño a terceros, del daño que terceros puedan ocasionar. Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por las de sus ayudantes, enfermeros y practicantes, cuando estos estén obrando de acuerdo a las instrucciones de los médicos. Es decir, que si yo de alguna manera ordeno, le doy instrucciones a mi auxiliar o a mi ayudante y él hace lo que yo le digo, resulta que era una imprudencia, una impericia, entonces yo voy a responder por ese acto, no el médico, no el ayudante ni el auxiliar. El marco jurídico para reglamentar todas las conductas delictivas es el Código Penal de Oaxaca y el Código de Procedimientos Penales de Oaxaca. Ahora vamos con la última, que es la responsabilidad administrativa. Bueno, ¿qué pasa con la responsabilidad administrativa? Ocurre cuando el profesional de la salud infringe alguno de los preceptos establecidos en la Ley General de la Salud. En esta no precisamente veíamos en el cuadro anterior que necesitaba haber un daño. ¿Qué se les ocurre que pueda ser que pueda infringir algún daño de los preceptos establecidos en la Ley General de la Salud? ¿Qué podría infringir algo así? Una falta administrativa, como les digo. Les voy a mostrar el artículo que vimos muy al principio, que precisamente es de la ley profesional, de la ley estatal de salud. Ahí está. La ley estatal de salud dice en su artículo 72, ya habíamos visto cuáles eran algunas de las actividades consideradas como profesionales en el campo de la salud. Y aparte dice, y las demás que establezcan otras disposiciones legales, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. Es decir, que para que yo pueda ejercer mi profesión, debo de tener, en primer lugar, un título que lo avale y en segundo lugar, debe de estar legalmente expedido y registrado en las autoridades educativas competentes. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado con alumnos de, por ejemplo, nutrición, que están ejerciendo, que tienen un consultorio, pero todavía son alumnos sin título. Eso es una falta administrativa, que para ejercer tú necesitas sí o sí estar registrado y tener un título oficial. No se piden los mismos requisitos para un diseñador gráfico, por ejemplo, para algunos otros profesionales, pero a los médicos, abogados y entre otros sí les piden necesariamente el TIC.
Entonces, esa sería una falta administrativa. Que a pesar de que yo tenga la práctica más buena del mundo y que yo no le haya causado daño a ninguna persona, yo puedo incurrir en una falta administrativa si no estoy siguiendo estos preceptos legales de tener mi título. Y hay algunas, por ejemplo, que te piden que tengas el título pegado en tu oficina. Tu título donde se vea el número de registro, que se vea, o sea, que esté a la vista y que todo el mundo pueda tomar nota de ello. Algunas veces pensarán que pues, lo hacemos así como por ego, ¿no? Así de decir, ay, no, como cuadro de sala de la casa, ¿no? Pero no, realmente es un ordenamiento normativo que se debe de cumplir. Si no hacemos eso, también podemos estar incurriendo en una falta administrativa. Si quieren saber qué otro tipo de faltas administrativas, pues sí les recomendaría que se echaran un clavado en la Ley Estatal de Salud, donde ahí se ven como esas cosas, ¿no? A lo mejor que no sabías que deberías de colgar tu título gratis, tu certificación para que todo el mundo lo vea. Ahora sí vamos. Ya casi vamos a terminar, por si tienen dudas las vayan escribiendo. ¿Te apunto la pantalla? No es hacia el PC. Ahí está. Bueno, ¿qué tipo de sanciones administrativas se pueden imponer? Amonestaciones con apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva que podrá ser parcial o total, o un arresto hasta por 36 horas. Nada más. Esos son los apercibimientos que se pueden tener, las sanciones administrativas. Y en el caso de los servidores públicos, la destitución o inhabilitación para poder desempeñar un cargo público. Cualquier persona, hay un artículo que se me olvidó ahí ponérselos, que ¿cuáles son los servidores públicos? Cualquier persona que trabaje para una institución pública. Todos los médicos que están trabajando dentro del IMSS o del ISSSTE son servidores públicos. Entonces es muy importante que ustedes sepan que también una de las sanciones administrativas puede ser la destitución o la inhabilitación para volver a desempeñar un cargo público. Ahora sí, ¿qué marco jurídico? Bueno, ¿cuáles son los reglamentos que tienen los lineamientos para la responsabilidad administrativa? En primer lugar, la Ley Estatal de Salud del Estado de Oaxaca tiene un artículos especiales del 71 al 74, donde se habla de profesionales técnicos y auxiliares de la salud. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Oaxaca. Bueno, finalmente vemos cuáles son los tipos de proceso, el civil, el penal y el administrativo. ¿Cuáles son las diferencias? Pues les decía que es el objetivo que se persigue en cada uno de estos procedimientos. Por ejemplo, en el civil tiene el objeto de que haya una indemnización o una reparación del daño, sin que haya una conducta delictiva. En el penal, el objetivo principal es imponer penas. Esa es la diferencia entre el civil y el penal. La principal del civil es que indemnicen o reparen un daño, y del penal es establecer una pena para una conducta delictiva. Y finalmente en el administrativo es la única por la cual se puede demandar directamente al Estado por la actuación de un profesional de la salud. Esto es muy importante porque algunas personas no saben que por la vía civil no se puede demandar al Estado. La correcta es la vía administrativa, es decir, si yo quiero que la institución IMSS me repare mi daño, no el médico en particular, tengo que ir por vía administrativa. Causas por las que un profesional puede quedar liberado de esta responsabilidad. Aquí poner mucha atención porque esto les puede ser de gran ayuda en adelante. Punto número 1, el caso fortuito o de fuerza mayor. ¿Qué quiere decir? Que el profesional de la salud se ve impedido por causas de fuerza mayor que no están dentro de su voluntad a cumplir
esa obligación que tenía con el paciente. Se me ocurre, por ejemplo, en estos últimos acontecimientos, los sismos. No sé si vieron un video de unos médicos que estaban operando a una niña que empieza a temblar y valientemente se quedan. Ellos pudieron haber, pudieron haber evacuado y no les podrían poner responsabilidad. ¿Por qué? Porque el evento, un desastre natural, no está dentro de la voluntad del médico, no es algo que pueda prevenir. Ahí tenemos entonces que dos aspectos, la imprevisibilidad y la inevitabilidad, que ninguno de los dos ni es previsible ni es prevenible. Y el segundo es un error excusable, implica la falta de culpa y la existencia de una razón admisible para que errar no puede considerarse como causa fortuito. ¿Qué puede ser un error excusable? Cuando tú aplicas un tratamiento dentro de los protocolos y de las guías médicas que se han establecido, todo tu actuar está bien alineado con esos protocolos y aún así el tratamiento no funciona o por particularidades del paciente sucede otra cosa, es algo que ya no estaba dentro de ti o que no sabías, pero es dentro de un error excusable, que no fue por cuestión ni de negligencia, ni de impericia, ni de imprudencia. Conducta del enfermo, como les había dicho, cuando esta conducta lleva al efecto negativo, pues no se puede decir que fue culpa del médico. Fracaso de un tratamiento por las peculiaridades que tenga cada uno de los pacientes. Si tú aplicas un tratamiento y no funciona, de acuerdo, pero lo aplicaste al pie de la letra, como dicen los protocolos y las guías de medicina, entonces tampoco es tu culpa. Estado de necesidad y prescindencia del consentimiento del paciente. Esto es en caso de urgencia y ante la imposibilidad de otorgar el paciente el consentimiento para el tratamiento y tiene algún efecto negativo, el paciente no te puede decir, pues yo estaba inconsciente y no te di permiso de que me hicieras eso. Si el objeto principal era cuidar su salud, no tienes culpa si tiene un efecto negativo. Bueno, ahora regresamos a la primera y me preguntaba si con lo que ustedes vieron, ahora sí ya saben la definición de responsabilidad profesional, si ya pueden saber cuáles son los delitos en los que puede incurrir el MES. Ahora nada más para terminar, vamos a ver cómo está México actualmente ante esta problemática de la mala práctica médica. Bueno, tenemos un informe estadístico sobre los laudos concluidos. Los laudos es, se podría decir, la sentencia, la resolución o la conclusión que llega a tener un juicio, ¿no? Una litis, acerca precisamente de los entre pacientes y médicos que han tenido. Bueno, aquí tenemos algunos de los motivos principales que originan la queja. Vemos que la más alta es el tratamiento médico, pero dentro de las más mencionadas, las deficiencias administrativas, atención de parto, auxiliares de diagnóstico, el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico y la relación médico-paciente. Aquí vemos algunas más específicas que no se alcanzan a ver bien, pero te dice dentro de cada uno que, por ejemplo, en el tratamiento, ¿no? Accidentes e incidentes, complicaciones, desinformación sobre el tratamiento y el tratamiento insatisfactorio. Esta es otra gráfica acerca de los eventos adversos más comunes dentro de la práctica médica, entre la gestión, comunicación, diagnóstico, procedimiento, medicación, cuidados, infecciones asociadas a la atención de la salud. Y esta gráfica me pareció muy importante porque me dejó una pregunta. Bueno, se dice que del 100%, 41% ha tenido un efecto absolutorio, es decir, absolvieron al médico de toda culpa, y el 59% tuvo un efecto condenatorio. ¿Qué quiere decir? Que sí se les fincó culpa al médico.
aquí está. Lo que llama mi atención es que para la que es condenatoria, los laudos que han sido, las resoluciones que han sido condenatorios, hay una diferencia de 65% para establecimientos privados y 30% para los establecimientos públicos. ¿Qué quiere decir? Que condenan más a las personas que se desenvuelven en el ámbito privado que en el ámbito público. Pero a mí el número me parece bastante grande, lo duplica. Y no sé si significa que de alguna manera hay una protección a los servidores públicos y a los que se desempeñan en el ámbito privado, pues no hay ninguna protección. Y finalmente, como conclusión, vemos que ante esta problemática, ¿qué tipo de propuestas nosotros podemos tener para la práctica del médico? Bueno, pues una adecuada política médica basada en fundamentos éticos y que se apegue a una normativa no punitiva, sino preventiva, que no se trate de tener más fuerza en cómo castigar a los médicos, sino cómo prevenir las malas prácticas. Y esta política debería de abordar estas diversas vertientes: excelencia en la educación universitaria, control y evaluación del desempeño de las propias asociaciones y profesionales médicos, recursos financieros y materiales suficientes y de calidad, normatividad clara que defina responsabilidades y capacitación del personal médico auxiliar y, por supuesto, contar con el respaldo de la condición social, es decir, no estigmatizar siempre a los doctores y que el doctor siempre tiene, a los médicos, perdón, y que los médicos siempre tienen la culpa. Bueno, pues esto ha sido todo, chicos, muchas gracias por asistir.